Buenas tardes una vez más. Nosotros estamos en una entrevista de la revista Gerente, hoy con Neoris. Las empresas en Colombia están cada vez más convencidas de que aumentar su competitividad deben aumentar la tecnología de la nube, ya que a través de esta pueden optimizar costos, volverse más ágiles, productivos y flexibles. Hoy tocaremos el tema con Fernando Silvestre, Country Manager de Neoris en Colombia, que nos dará luces acerca de esto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por acceder a este espacio. Hola Jimena, ¿cómo estás? Y muchas gracias a ustedes por considerarnos para este espacio. Claro que sí, Fernando, pues primero que todo, ¿cómo, digamos, la nube es un habilitador tecnológico o es de negocio? Bueno, acá hay un punto muy interesante porque si bien la nube como tal es un concepto de infraestructura tecnológica y de acceso a plataformas y a aplicaciones y a distintas formas de acceder a la tecnología, en esencia algo muy interesante es que se está comportando principalmente como un habilitador, como una ruta para que las áreas de negocio puedan implementar no solamente tecnología por el hecho tecnológico, sino poder concretar sus planes de evolución. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando en unos informes de Gartner, en el año 2015, se hablaba que para el año 2020 el CMO, digamos, todo lo que son áreas de marketing y de relación con el cliente, iban a comprar mucha más tecnología que las propias áreas de TI. Parecía algo bastante extraño o poco probable, pero hoy día así se comporta el mercado. Vemos que las áreas de negocio de las distintas empresas en los diferentes sectores, cada una con necesidades diferentes y con instancias distintas, pero todas tienen un patrón común que es que la tecnología se ha logrado embeber en todos los procesos de negocio de forma tal que realmente las decisiones de acceso a la tecnología, donde la nube es una autopista que permite que todo esto se concrete, se ve de forma ya muy fluida y donde la participación de las decisiones de negocio son tan o más importantes que la propia actividad tecnológica en sí mismo. Entonces, yo diría que no hay una respuesta única a ese tema, que principalmente es una conexión íntima y muy estrecha entre una cuestión tecnológica y una cuestión del propio negocio que permita que todo esto se empiece a implementar cada vez más. Claro que sí, haciendo referencia a lo de la firma Gartner, se está viendo hoy con toda la implementación que tiene la tecnología en Colombia. Fernando, ¿cómo impacta a las empresas en su estrategia digital el uso de la nube? Principalmente es un habilitador. La nube en sí mismo, como decíamos antes, es una cuestión tecnológica, pero el resultado que provoca es una democratización del acceso a la tecnología, una mayor flexibilidad del uso de la tecnología para poder hacer y probar distintas estrategias y tácticas que las organizaciones generan, tanto en el ámbito de su relación con los clientes, en la eficiencia operacional, en el manejo de sus redes logísticas y de su cadena de abastecimiento, en la comunicación interna y obviamente, y en algo que es familiar para todos, en esto que nos ha permitido el último año y medio de teletrabajo, de poder estar conectados a través de distintas plataformas como las que estamos utilizando en este momento, que están básicamente en este concepto de nube y que nos permiten estar mucho más cerca como personas, ¿no? Entonces, yo creo que los usos son múltiples, los efectos son múltiples, y hoy día las empresas están tomando una ventaja importante de esto y lo que hace algunos años generaba por ahí alguna incertidumbre o algunas dudas, por ejemplo, en temas de la seguridad de la información digamos, o el tipo de acceso de conexiones que existían, yo creo que cada vez más se van diluyendo esos temores y por el contrario se va utilizando de una forma muy potente todo este concepto de nube para que sea realmente ese habilitador tecnológico que transforma y evoluciona la forma en que las empresas operan. Herramienta vital para las empresas. Y hablando de ellas, ¿cómo toman decisiones las mismas empresas acerca de la nube, Fernando? Bueno, ese es un concepto bien interesante porque hace algún tiempo las decisiones de tecnología estaban
digamos, emparentadas con un área funcional dentro de las empresas, que es el área de tecnología, que a veces estaba dentro de operaciones o de finanzas o de distintas digamos, áreas de las empresas y finalmente la toma de decisión era principalmente un hecho tecnológico, donde eran decisiones de largo plazo, donde cuando una empresa tomaba una definición elegía una u otra plataforma y sobre eso se iba. Hoy día eso ha cambiado radicalmente porque las decisiones pueden ser mucho más flexibles, pueden convivir distintas plataformas dentro de una misma organización. Cada vez más vemos empresas que van en entornos de multicloud, donde no solamente operan con una plataforma, sino con varias al tiempo. Y el desafío ahí se vuelve más orquestar toda esa diversidad, toda esa heterogeneidad de plataformas, y no solamente de tecnología, sino de estrategias alrededor de la tecnología. Y eso quizás ha transformado muchísimo también el propio área de tecnología de las empresas. Ya no es tanto un área de compra de tecnología, sino más de poder generar las sinergias necesarias, el orden necesario y orquestar toda esa diversidad que existe, porque las empresas compran tecnología en sus distintas áreas. Y finalmente tener un único concepto del dato como un poder de ventaja competitiva se vuelve también muy importante. Entonces, finalmente, para quienes estábamos dentro de la consultoría o de la tecnología como un todo, eso se volvió apasionante porque ya no solamente tenemos que hablar de tecnología, sino que hablamos de los distintos procesos de negocio de una organización, de sus distintos stakeholders y con distintas áreas, y bueno, y eso es parte del mundo que vivimos hoy día. Claro que sí, Fernando. Y pues obviamente después de la pandemia eso, digamos que es el momento para que las empresas hagan su migración. Y esto puede ser un dolor de cabeza para las mismas empresas. ¿Cómo lograr esa implementación? ¿Qué sugerencias dan ustedes para que esta implementación sea exitosa? Bueno, allí hay muchos puntos que hay que considerar y lo primero que hay que entender es en qué momento está la organización. En esa evolución digital o transformación digital vemos que hay sectores que están mucho más maduros, otros que están recién empezando a utilizar estos conceptos de nube o de modernización tecnológica. Y lo primero que hay que entender es en qué punto está la organización para trazar un camino que sea realista y que sea potente para la empresa, ¿no? Que genere un resultado de negocio o de impacto en sus stakeholders que sea potente. Entonces, ese diría que es el primer punto. Lo segundo es entender una ruta de priorización. Hay muchísimas iniciativas alrededor de nube donde el acceso a la tecnología hoy es fácil o es mucho más sencillo, pero también justamente por esa cantidad de acceso que hay, administrar el acceso, priorizarlo, darle un orden de impacto al negocio es totalmente relevante y fundamental para que sea no solamente una migración hacia la nueva tecnología, sino que genere lo que la empresa necesita, que es un resultado ya sea en ahorros de costos o en mayor llegada al mercado, mayor conocimiento de su cliente, una mejor interacción con las personas que hacen parte de la organización o lo que de lo que trate la prioridad estratégica de la empresa. Entonces, yo creo que por ahí va un punto importante y después obviamente hay muchísimas cuestiones tecnológicas que hay que analizar para que sea realmente viable y potente. Claro que sí, o sea, el plan se hace de acuerdo a la necesidad de la empresa. De acuerdo, se hace a la necesidad de la empresa, al momento que esté, a las tecnologías que ya tengan y a las que sea un mejor puente hacia ese acceso que se pueda diseñar. Claro que sí, haciendo referencia también, Fernando, a la firma Gartner, agrega que cerca del 75% de las grandes compañías de América Latina cambiarán a una infraestructura de aplicaciones centradas en la nube, 2 veces más rápido en comparación con lo que se venía trabajando antes de pandemia. ¿Qué tan avanzada está esta implementación en Colombia? Bueno, en Colombia el cambio que hemos visto en los últimos 18 meses ha sido gigante. Tradicionalmente, y recuerdo algunas conversaciones aquí hace unos 3 años o 5 años como mucho, había muchas empresas de sectores donde la seguridad del dato, digamos, de la información, donde la responsabilidad de poder tener una continuidad operativa generaban algunos temores al respecto de generar estas migraciones a la nube y de alguna manera ponían todos esos planes de migración
o hacia temas que no eran tan centrales en la operación, o simplemente lo postergaban en el tiempo. Yo creo que hoy día, tanto en la banca como en el mundo, por ejemplo, de otros sectores como la salud o la educación, el shock que generó la pandemia, el acceso a las plataformas en la nube, inclusive la costumbre que tomaron los consumidores al respecto de cómo operar, por ejemplo, a través del comercio electrónico o a través de plataformas en la banca, de plataformas móviles o wallets o distintos elementos que la tecnología hoy nos da, han hecho que ese comportamiento en el consumidor y ese cambio de impacto en ese comportamiento vaya generando una mucha mayor fluidez de las empresas hacia pensar en la migración hacia la nube, tanto en sistemas, digamos, que ya venían corriendo en la nube, como otros que por ahí estaban en un escenario mucho más conservador y hoy día se animan a migrar. Entonces, al final del día lo que vemos es una propensión mucho más grande, y una aceleración que sin duda en los próximos 2 o 3 años va a continuar escalando. Perfecto. Fernando, ya para terminar, digamos que una preocupación de las mismas empresas o de los stakeholders, como usted lo menciona, es la ciberseguridad. ¿Colombia Sí. es un entorno ciberseguro para el funcionamiento y la ejecución de estos procesos? Bueno, allí hay varios temas que se van analizando, inclusive desde el ámbito normativo, ¿no? Cada vez más se va avanzando en el derecho de la tecnología, en el derecho del uso de la información, y eso es una evolución que vamos viendo. Al respecto de la situación en Colombia, nosotros vemos que sí, efectivamente, Colombia es un entorno seguro, principalmente porque los estándares de nube, digamos, de uso de la información en la nube, están cada vez más firmes en Colombia. Vemos que las grandes organizaciones de plataformas a nivel mundial, digamos, Microsoft, Google, Amazon, tienen una presencia muy fuerte en el país, y cada vez más hay entornos en este aspecto para dar esa seguridad. Lo mismo pasa en el mundo de las telecomunicaciones, cuando los grandes operadores, los 4 o 5 operadores grandes que hay en el país, también cada vez más van extendiendo la frontera digamos, del aumento de la seguridad en cuanto a estos entornos. Y eso es lo que da principalmente al empresario y como decía, de industrias que hace algún tiempo atrás no pensábamos que iban a estar tan convencidos de pasar a entornos de nube, que hoy día ya lo están haciendo. Entonces, finalmente creo que sí hay un entorno muy seguro. Obviamente, como cualquier cuestión tecnológica, tiene su evolución, su madurez. Hace algunos días atrás todos sufrimos con algunas caídas de nube, digamos, de plataformas que utilizamos para comunicarnos, pero nadie está exento de eso. Sin embargo, la solidez y la seguridad que hay allí, cada vez más avanzando más rápido, van dando ese entorno de confianza. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Damos las gracias a Fernando Silvestre, Country Manager de Neoris en Colombia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este espacio, una entrevista de la revista Gerente y Neoris. Y pues los invitamos a ustedes siempre han sido de la casa y en cualquier momento, súper invitados. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, que tengan un muy buen día y gracias por la atención. Bueno, muchas gracias.